Buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos en este espacio que el Señor nos ha dado y queremos una vez más gozarnos con Él y cada uno de nosotros también. Y iniciamos este servicio con un cántico. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Él la resolverá. Orando, daré del Señor tus penas ligar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Él la resolverá. Orando, meditar en oración, tus penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Buenas tardes, hermanos. Estamos ahora iniciando el estudio de la escritura en Romanos 8:28. Y si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. También nos dice 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el 37 del mismo dice, antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oramos, hermano. Señor y Dios, te bendecimos y te damos gracias por la bendición que nos das de estar en estos momentos leyendo y aprendiendo más de tu palabra. Bendice a mis hermanos que están de aquel lado yendo, Señor, por este Zoom. Señor, ayúdales, bendíceles, Señor. Y si alguien está enfermo, está triste, Señor, ayúdale, Padre Santo, que Santo Espíritu vaya y le bendiga y le toque su mano, Señor, para que pueda ser libre de esa enfermedad. Ayúdale, bendícele. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el mismo dicen, el versículo 37, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que ante la angustia, a veces la tribulación, la enfermedad, también eres más que vencedor. Tenemos que ver esto claro. Somos hijos de Dios. Él no solo nos llamó, sino que aquel dice que Él está todo tiempo con nosotros. La Biblia habla de grandes victorias que tuvieron muchos hombres en la humanidad. Y todos estos hombres tenían en claro al Dios que caminaba con ellos. Todos estos personajes que habla la Biblia y narran todas las historias, uno lee y se adentra y se emociona y goza porque sepamos que ese Dios que anduvo con Elías, con Jacob, con Moisés, que anduvo con David y todos esos personajes, es el mismo que hoy camina con nosotros, porque Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Dios nos ha llamado a ser vencedores. Un cristiano no puede andar sin fe. Un hijo de Dios no tiene que estar siempre con los ojos, él tiene que estar siempre con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por muy difícil que sea la circunstancia que estemos viviendo, tenemos que saber que en cualquier momento Dios va a dar victoria a su Hijo.
En 2 de Samuel tenemos una historia 5:17, dice que los hijos de Dios estaremos llamados a la victoria, a ser vencedores. Aunque en el camino hay obstáculos, tenemos que saber que al final siempre Dios va a ayudarnos a levantar la victoria, a levantar esa bandera. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido por el rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Rafaim. Vemos cómo David fue ungido como rey y enseguida se levantó el enemigo. Y es que cuando Dios te quiere llevar a otro nivel, Dios te quiere bendecir, siempre el enemigo va a tratar de levantarse contra ti, pero tienes que saber estar consciente de que tú no caminas solo, que Dios va contigo y que juntos alzaremos la bandera, venceremos y también tendremos victoria una vez más. Vinieron al valle de Refaim, que significa valle de los gigantes. Entre los filisteos había hombres gigantes como el que peleó con David en aquella historia donde le lleva de comer a sus hermanos y nadie daba nada por él. Y David se enfrenta ahora a un problema, un obstáculo. Apenas acabado de ser ungido, enseguida se levantó el enemigo contra él. Hay algo maravilloso de David. David era un hombre que hablaba con Dios. Cuando leemos la Biblia, siempre que David enfrentó cualquier situación, él iba primero y presentaba sus peticiones a Dios. Porque si tú quieres ser un vencedor, tienes que elevarte a la presencia del Señor, porque separados de Dios nada podemos hacer. Esa es la presencia del Señor que Él te afina la visión. Él es en la presencia de Dios que Él nos da la respuesta y despeja el camino, pero tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos ejemplos del rey David. Nos dice en el capítulo 5 y 19, dice: entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y el Señor le respondió y le dijo: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. David era un hombre fuerte que peleó con leones, osos y también con este gigante, uno de los gigantes. Y no es que era solo él, ¿no?, sino que él siempre estaba en comunión con Dios y él le daba la fuerza, él lo defendía de todo ello. Al parecer nosotros dijimos: ¿cómo voy a pelear con un oso? ¿Cómo voy a pelear? Pero no era él, sino era el Señor que iba con él. Y eso es lo que queremos, que sabía él que Dios siempre caminaba con él y él estaba siempre en contacto con él. Y eso es lo que queremos que permanezca en nuestras mentes y dejar que Dios gobierne nuestro diario vivir. Porque no es lo mismo caminar en tu fuerza que saber que Dios va contigo y en cualquier momento Dios obrará en tu favor. Y eso es lo que marca una diferencia entre un creyente que camina sin fe y uno que siempre camina en victoria, aunque las circunstancias sean difíciles, porque está consciente que Dios te llamó. Entonces consultó David, volvemos a Jehová, diciendo: ¿los entregarás en mis manos? Respondió Jehová a David: ve. Nuevamente, ¿verdad? Recordemos, porque las circunstancias, ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Y dice: cuando oremos, debemos de orar creyendo que lo recibiremos y será hecho. Oremos con fe y Él nos responderá como lo hizo con David. Porque el Señor nos dice: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y nos dice: por nada estéis afanosos, angustiados, sino sean conocidas tus peticiones con acción de gracias y delante de Jehová. Y entonces con oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Y David decía entonces, iba y consultaba con mi Dios, su Dios, y entonces iré. Él decía, ¿me lo vas a entregar? Y el Señor, ve. Cuando tú tienes una respuesta así tan rápido, así que te va a decir, tú ve, no hay problema, ya está todo resuelto. Y esta es una promesa más, porque el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es un privilegio y una promesa muy grande. Y nos dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo interesante es que David se da cuenta que no era su habilidad, su ejército, su inteligencia, sino el Señor fue el que le dio la victoria. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros siempre dispuestos a dar gracias a Dios y estar con la comunión con Él, porque tenemos la gracia de Dios que va con nosotros cuando confiamos plenamente en Él. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el versículo 20 vemos cómo llegó David a Baal Perasim y ahí los venció. David dijo, Jehová abrió brecha entre mis enemigos, como torrentes impetuosas. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Perasim. El Señor le dijo, ve enseguida, y fue. Hubo obediencia y hagamos como David. Hagamos acción a nuestra oración. Y aunque te sientas que tú ya no puedes, que tus fuerzas se acabaron y ya no puedes más, llega a tu rescate y vuelve a tener victoria en el Señor, porque siempre confiando en Él tendremos esa victoria. David sabía que iban a pelear, no solo con hombres guerreros, sino con unos gigantes, pero más grande era quien estaba con David. Y ese es el Dios que alabamos. Está con nosotros y está con aquel que le dice, que le habla. Dios le dice, en el 20 vemos, llegó David a Valparaíso, ahí los venció David y dijo, Jehová me abrió brecha entre mis enemigos, y eso es lo que Dios hace con nosotros, nos abre brecha en el camino de nuestra vida, y cuando confiamos en Él, Él nos dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dice que Valparaíso se traduce, el Señor quebrantó al enemigo. El Señor abre caminos a nuestro paso. Y cuando te sientas que ya no puedes, recuerda su palabra donde nos dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con acción de gracias, porque Él nos abrirá brecha en nuestro camino al andar de su mano. Estos tiempos que necesitamos más del Señor, Él también quiere ayudarnos. Solo tenemos que ir al trono de su gracia en oración y decirle así como lo hizo David. Entonces consultó a David a Jehová, y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias, su problema que tenía. Y abriendo brecha al lugar seguro, porque cuando dependemos de Dios nos aseguramos de hablar primero con Él. Él es fiel y justo para librarnos de cualquier tormenta que venga en nuestra vida. Si retrocedemos y miramos como lo hace la gente al final del año siempre, que dice un antes y un después, nos daríamos cuenta cómo las brechas que nos ha abierto el Señor, todos los caminos que hemos transitado también de la mano de Él. Recordamos que antes éramos autosuficientes, no pensábamos, nos íbamos y no decíamos, consultábamos ni con la esposa ni con nadie, sino nos íbamos porque nosotros podíamos, porque nuestra fuerza, porque pensábamos que todo lo podíamos. Pero gracias a Dios que hoy lo conocemos, podemos consultar con Él y decir, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y ahí, cuando podemos traer nuestras cargas o nuestras peticiones
y Él nos da el descanso. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y por eso es tan importante consultar con nuestro Dios. Porque cuando ya no podemos, ya sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Es difícil para mí, es imposible para usted. Nosotros no podemos. Pero recordemos que para Dios no hay nada imposible. Y volver a decir, con esto todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si recordamos en Lucas 1:37, cuando la Virgen María quedó embarazada y la visita el ángel, le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y dice que se turbó ella y que dijo, ¿cómo será? ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? Porque ninguna cosa es imposible para Dios, nos dice en el versículo 37. Ahora recordemos que David vence a los filisteos, Dios le da la victoria y ahora vemos lo que dice en 2 Samuel. Porque siempre Dios te va a dar la respuesta correcta ante todo obstáculo de tu vida, pero nosotros tenemos que asimilar esto. Los filisteos vinieron otra vez y se desplegaron en el valle de Refaim. Primero se levantaron contra David y los venció. Los que quedaron se fueron y otra vez regresaron. Nos suena como cuando a veces tenemos un problema y no hemos salido de ese, cuando viene otro apenas y ya no sabemos qué hacer, pero porque lo estamos tomando por nuestra propia fuerza. Tenemos que ir al Señor. Los filisteos vienen otra vez, pero no damos cuenta que Dios estaba formando un rey, el rey David, proclamado rey en Israel. Y es que cada vez que Dios levanta un rey, un servidor, van a venir filisteos, los enemigos transformados en problemas para nosotros, pero es en el proceso donde vamos a aprender a depender de Dios. Y dice que consultó David a Jehová otra vez, ¿verdad? En el transitar por el camino vendrán pruebas y adversidades, pero hoy hemos aprendido a consultar no al psicólogo, no al terapista, no al sobador, sino al Señor Jehová. Dios, también tenemos que darnos cuenta que detrás de cada prueba hay una enseñanza, y esa enseñanza es la que nos llevará a pasar por el valle de sombras, de muerte, pero por lo tanto no temamos a la enseñanza, porque ella es la que nos llevará a pasar la adversidad. Porque sea prueba o enseñanza, Dios está contigo, formándote y ayudándote para que crezcas a la medida del varón perfecto y puedas ser un vencedor. Segunda de Samuel 5:23 dice que David consultó a Jehová nuevamente porque le vino calamidad otra vez. Jehová respondió a David y pudo ver la gloria de Dios, y ahora venía otra vez el problema. David ya sabía, había probado las mieles de la victoria y podía enfrentarlos. Ya lo había hecho antes, pero él confiaba en el Señor. Antes de poder hacer una cosa, dice que él iba y consultaba al Señor porque dependía del Señor y pedía dirección. Y David consultó a Jehová y le respondió, no subas, solo rodéalos, atácalos frente a las balsameras. A la primera vez le dijo, ve, si recordamos. Por la segunda dijo, no vayas, no subas, rodéalos y atácalos frente a las balsameras, porque para cada situación hay una estrategia. Y la estrategia de Dios te la dirá cuando tú consultes o cuentes con Él. El libreto de la vida que tiene, el protagonista eres tú y el Señor sabe. Es por eso que tenemos que ir a Él siempre. Recordamos una historia, una anécdota de cuando empezaban a salir los automóviles en aquellos años eran nomás 2 o 3, el Chevrolet, el Ford. Entonces, dice la historia que un joven iba por la carretera y se
ya no caminó su carro. Y en eso viene un viejito y se para y le dice, mijo, ¿puedo ayudarte en algo? Y dijo, no, 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 está bien. Yo estaba bien preocupado y él quería ah, que trabajara su carro y dijo, no. Y cuando se retiró el viejito, dijo, este viejillo, ¿qué va a saber? Y empezó a hablar mal en su pensamiento, pero siguió ahí. Después de 2, 3 horas, el anciano regresa y para nuevamente y dice, joven, yo quiero ayudarle. Ya desesperado porque no llegó a su cita y estaba esperando. Dice el joven, ok, por favor, ayúdeme. El Señor se viene y en menos del tiempo que él estaba ahí esperando, le movió unas cositas ahí el carro y le prendió su carro. Entonces, muy agradecido el joven decía, Señor, ¿cuánto te debo? No, no, algo te puedo ayudar cuando tú me necesites. No, no, está bien. Bueno, le rogó y todo, le dijo, es para mí un honor, es privilegio ayudar a la gente. Bueno, cuando menos dígame su nombre. Y entonces lo saludó de mano y le dijo, mucho gusto conocerlo, joven. Mi nombre es Henry Ford. Era aquel mismo que había construido, había hecho esos automóviles y ahora él sabía lo que le faltaba a ese automóvil y nomás le dio un toquecito ahí de lo que él sabía y ese carro empezó a caminar. Y es lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. Él sabe la necesidad que tú tienes. Él sabe que tú estás en este problema. Cuando tú le pides, Él va a venir presto para ayudarte en ese problema. Por eso nos dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidos. Todo, ¿no? En oración, con acción de gracias. Y este es el tiempo, hermanos, de que podemos nosotros ir al Señor confiadamente al trono de su gracia y creyendo que lo recibiréis, dice su palabra, y será hecho. Ojalá, hermanos, que recapacitemos y hagamos lo que David, siempre ir a consultar con nuestro Dios. Que no hagas nada si no es que ya hablaste con Dios. Al inicio del día, habla con Dios. Dile gracias por esta noche, gracias por este día. Y ahora necesito que vayas conmigo de la mano para donde yo voy en este día. Ojalá que podamos hacer lo que David y no tener esa enseñanza tan hermosa donde podemos depender siempre de nuestro Señor Jesucristo. Señor les bendiga, hermano. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza. Gracias porque ahí tienes un personaje que pudo confiar en ti, Señor, que no se movía si no estabas tú agrado de su mano, Señor. Y por eso siempre fue un vencedor. Y Padre Santo, te pedimos que nos ayudes y que podamos hacer lo mismo que David para poder ser un vencedor en este mundo. Ayúdanos, bendícenos y sé con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.